Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por su presencia en este seminario sobre espaciotemporalidad, cultura y derecho. Me da mucho gusto esta tarde saludar a la doctora Mariana Valverde, que nos acompaña desde la bellísima ciudad de Toronto, en Canadá. Le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. El día de hoy ella nos va a platicar sobre un tema que, a diferencia de ayer que platicamos desde el tiempo y el espacio vistos por la física, estas partes cuantificables y cómo se cuantifica, y que decíamos, tiene una importancia para el derecho porque nosotros nos movemos con calendario, nos movemos con horas, pero el concepto que ella nos va a comentar, que va a exponer el cronotopo, que es justamente el espacio y el tiempo entendidos como una cosa conjunta, pues tiene una serie de aplicaciones prácticas en el derecho. Entonces, bueno, antes de cederle el uso de la voz a la doctora Mariana Valverde, voy a leer una nota curricular que voy a resumir porque si ustedes buscan su nombre en internet, van a ver que es una académica con una trayectoria enorme, muy citada, que tiene unos libros interesantísimos sobre cronotopos en su mayoría, sobre el derecho, sobre la construcción de la legitimidad en el derecho. Entonces, bueno, una académica de gran nivel la que nos acompaña el día de hoy y que nuevamente reitero los agradecimientos. Ella tiene un BA, Bachelor of Arts, o licenciatura para nosotros en filosofía por la Brock University y maestría en ciencias sociales y pensamiento político por York University e igualmente pensamiento político y social como doctorado. Ha sido profesora, es profesora jubilada del Centro para la Criminología y Estudios Sociolegales de la Universidad de Toronto y ha tenido distintos cargos dentro de ese centro y dentro de la propia Universidad de Toronto, así como dentro de la Universidad de York. Igualmente, como decía, tiene una producción muy grande en cuanto hace a la investigación, en cuanto hace a la organización del Congreso y del Law and Society Review, un trabajo importante con respecto a estas partes de pensamiento jurídico, sociojurídico y este concepto en particular de cronotopo. Igualmente, como decía, su trayectoria académica, además de premios, de distinciones, de libros, de referencias, ella en todos los libros prácticamente que hablan sobre cronotopos es una de las bibliografías referidas, ¿no? Y como decía, tiene una producción extensísima que van desde cuestiones policiales, policíacas, de cómo se organiza el espacio y el tiempo, pasando por la teoría legal de Nietzsche o el pensamiento jurídico de Nietzsche, así como esta propia idea de los cronotopos. Mariana, adelante, todos suyos los micrófonos. Muchas gracias nuevamente y buenas tardes y bienvenida. Ok, bueno, muchas gracias, Alonso. Y si no hubiera sido, si no hubiera sido por la pandemia, hubiera estado yo en la Ciudad de México, pues hace un año o así, probablemente dando clases en el Colegio de México, porque hay gente en la Ciudad de México que se dedica a estudiar empíricamente cómo funciona el derecho a nivel local, municipal, ¿no? Que es una cosa que me interesa mucho a mí y que en la Ciudad de México hay buena gente para hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, yo había pensado, pues el primer año que esté jubilada voy a poder ir y dar unas clases durante una semana o 10 días en el Colegio de México. Pero claro, eso se fue por la ventana como tantas cosas. Pero en fin, a lo mejor en el próximo año o dos, pues puedo volver y puedo no solo ver a la gente que ya conozco, sino conocer a otra gente, porque desde luego hay una actividad intelectual y política y a muchos niveles que es de lo más interesante. Y me gusta mucho ir a la Ciudad de México. Incluso sí que me gustaría ir
a otras ciudades también. Entonces, a lo mejor en un futuro no muy distante, ahora que ya estamos vacunados, por lo menos en Canadá estamos vacunados, entonces ahora ya se puede pensar en estas cosas. En fin, entonces Alonso me ha pedido que explique eso del cronotopo, que es una palabra que se inventó un crítico literario ruso de los años 20 que se llamaba Mikhail Bakhtin y que yo he traspasado, por decirlo así, a los estudios jurídicos. Entonces yo escribí un libro sobre los cronotopos jurídicos, que es espacios, pero espacios que tienen una temporalidad específica. Pero antes de llegar a eso, yo creo que tengo que explicar en general de dónde vengo, porque yo no soy abogada, a pesar de que el otro día estuve hablando con el canal de noticias nacional y cuando pusieron la imagen, abajo pusieron Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto. Entonces tuve que rápidamente comunicarme con la decana de la facultad y decirle, oh no, it wasn't my fault, yo no les dije eso, ellos lo pusieron, ¿no? Porque todo el mundo piensa que el derecho solo lo pueden estudiar abogados. Y yo vengo de un mundo muy interdisciplinario donde hay gente que viene de la sociología, de la teoría política, de la antropología, de la historia, y que estudian cómo funciona el derecho desde esos puntos de vista. Y eso en general, en conjunto, en inglés se llama Law and Society, que claro, en español es derecho y sociedad, pero esa frase derecho y sociedad no se usa mucho en español porque casi no existen esos estudios, no solo en Latinoamérica, sino en España, incluso en Francia y en Alemania, no hay casi estudios de derecho y sociedad, que es estudiar cómo funciona el derecho, pero haciendo preguntas que no son las preguntas de los abogados, sino otras preguntas. Y yo creo que no es tanto porque el derecho civil no brinde esas oportunidades para estudios disciplinarios, porque tampoco el common law, el derecho anglosajón, pues tampoco proporciona muchas oportunidades para hacer unas preguntas que no son las preguntas de los abogados. Yo creo que solo por ciertas tradiciones académicas, ¿no?, que los catedráticos de derecho tienen como el monopolio en el estudio del derecho, y eso pasa más en unos países que en otros. El único sitio en Latinoamérica donde se hace bastante eso de derecho y sociedad es la Universidad de los Andes en Bogotá. Entonces, si alguno de ustedes tienen la oportunidad de hacer, yo que sé, un máster o algo así, la Universidad de los Andes en Bogotá es casi el único sitio de habla hispana en donde se pueda aprender eso de estudiar cómo funciona el derecho. Entonces, brevemente, al principio de ese movimiento de derecho y sociedad, la pregunta que se hacía siempre es ¿cómo funciona eso en la práctica? Entonces eran estudios empíricos. Yo que sé, hay una nueva ley, por ejemplo, en Estados Unidos había leyes que decía no se puede discriminar en contra de los negros. Entonces hubo gente de sociología, antropología, historia, ciencia política, que empezaron a estudiar empíricamente si realmente al obtener esas nuevas leyes
había cambiado la situación. Y como ya sabemos, resultó que, bueno, las leyes podían ayudar hasta cierto punto, pero desde luego seguía la discriminación, ¿no? Entonces, eso fue como el ímpetus para empezar eso de estudio y sociedad, ¿no? El decir, bueno, las leyes sí que se pueden cambiar o incluso puede haber un tribunal supremo que interprete esa ley o interprete la Constitución de una manera diferente. Bueno, eso puede ayudar, pero resulta que no sirve solo eso para cambiar la realidad. Y después de los años 60, 70, que fue cuando empezaron estos estudios de derecho y sociedad, hubo como otra ola de estudios que se fijaron más en cómo piensa, o sea, qué actitudes tiene la gente normal de la calle con respecto al derecho, ¿no? Que eso yo creo que es muy importante porque no es solo preguntarles, ¿les parece bien la ley del aborto o no? No, es más, ¿qué actitud tiene en general? O sea, hubo estudios empíricos muy importantes sobre si la gente de una ciudad o de un país pensaban que ir a los tribunales es lo que hay que hacer cuando pierdes las elecciones, por ejemplo, mientras que en otros países no se les ocurre hacer eso y hacen otra cosa. En esos estudios de la actitud general de la gente con respecto al derecho y la justicia, uno de los artículos que tuvo más influencia fue de un antropólogo jurídico que fue profesor durante muchos años en la Universidad de Buffalo, en la Facultad de Derecho, y él siempre estudió, hizo sus investigaciones en Tailandia, y él estando en ese país durante mucho tiempo, vio que había muchísimos accidentes de moto. Y lo que le interesó es que si la gente que estaba yendo en moto y eran víctimas de un accidente porque desde luego era la culpa del conductor del camión o de otra gente, esa gente no pensaban en llamar al abogado o recurrir a los tribunales, no porque el sistema jurídico de Tailandia no se prestara para eso, sino por factores culturales, ¿no? Entonces empezó a estudiar cómo la manera de pensar budista influencia a si la gente usa los tribunales o no. Entonces, él hizo el estudio no en los tribunales, porque entonces no capturas a la gente que no va ahí. Él hizo el estudio en un hospital y en un hospital estaba hablando con la gente que entraban ahí porque tenían, yo qué sé, una pierna rota por un accidente de moto y les preguntaba, ¿usted llamaría ahora a un abogado, si hubiera un abogado, yo que sé, gratis, proporcionado por el Estado? Y mucha gente decía, no, esto no es cuestión de decir quién tuvo la falta o si el señor ese tiene que pagarme tanto. No, eso no es nada, eso es otra cuestión de las vidas que yo he vivido antes de encarnarme como el chico que está en la moto, ¿no? Y entonces había unos factores culturales que explicaban por qué en Tailandia no están los tribunales llenos de casos así como ocurre en Estados Unidos, ¿no? Y era esos factores culturales, ¿no? Entonces, eso es parte de toda una literatura que es estudiar el derecho a nivel
de la calle, a nivel cotidiano. Y yo misma hice un estudio que se publicó como libro en 2012 de qué es lo que pasa en la calle, literalmente en la calle, cuando los inspectores municipales están vigilando si se cumplen las ordenanzas municipales y no. Y encontré que en la mayoría de los casos no les importaban si se cumplían o no. Entonces los inspectores municipales no funcionaban como funciona la policía, que les interesa detener a gente y tal. No, no, nada. Lo que les interesaba era resolucionar los conflictos, hablar con la gente y decir, bueno, si usted tiene un problema con su vecino, a lo mejor puede poner una valla que es así de alta, pero no más porque tal, ¿no? Entonces, era una manera de comportarse muy diferente y también eso creaba una experiencia muy diferente del derecho a nivel municipal, ¿no? Entonces, eso del derecho a nivel cotidiano es una cosa que se podría estudiar mucho más en México y en otros países de Latinoamérica de lo que se ha hecho. Se ha hecho un poco y como ya les digo, sobre todo en Colombia, pero se podría hacer muchísimo más y, por ejemplo, estudiar por qué ciertos grupos indígenas sí que quieren recurrir a los tribunales y otros, en cambio, no. Dicen que no, de esa manera no, que no les interesan ni los abogados, ni los jueces, ni nada, ¿no? Pues eso es una cosa importante y para estudiarlo, eso no se puede estudiarlo desde el derecho mismo, hay que estudiarlo desde las ciencias sociales. Entonces, de esto de derecho y sociedad, law and society, surgió lo que se llama legal geography, geografía jurídica, que casi no existe en español, pero que empieza a existir un poco en algunos estudios. Y eso es mirar cómo el derecho crea y constituye espacios de una manera bastante particular. Por ejemplo, la Constitución constituye el espacio de la nación, la república, ¿no? Aunque no sea eso su propósito fundamental, pero tiene un efecto espacial. Y también mirándolo del otro lado, porque la influencia va en los dos sentidos, se puede decir que las fronteras como hecho espacial, geográfico, forman la Constitución, ¿no? Porque si no existieran esas fronteras, no se sabría dónde se aplica la Constitución, ¿no? Si México no tuviera una frontera muy marcada con los Estados Unidos, pues entonces a lo mejor gente que vive cerca de la frontera iba a decir, pues yo quiero usar el derecho americano, no el derecho mexicano, ¿no? Entonces, las fronteras constituyen la nación, en parte a efectos jurídicos, y también del otro lado, las leyes nacionales, incluyendo la Constitución, ayudan a constituir un espacio geográfico muy particular, que hasta cierto punto puede corresponder con el espacio de la experiencia. Desde luego, cuando los inmigrantes intentan cruzar la frontera, la frontera con Estados Unidos, esa es una experiencia espacial que no es solo jurídica, pero desde luego los hechos jurídicos influencian mucho cómo es esa experiencia. El otro día estaba muy cerca de mi casa, iba dando un paseo en bici y noté que en un
un puertecito para barcos pequeños, que son los que van en el lago Ontario, había un gran cartel de aviso, porque ese puertecito puede servir esto como frontera con Estados Unidos, porque al otro lado del lago Ontario está el estado de Nueva York. Entonces había un cartel que decía, please report your firearms. O sea, esto, por favor, llamen a este número de la inmigración canadiense y díganos que vienen con unas pistolas que son legales en Estados Unidos, pero en Canadá no. Entonces hice una foto de ese cartel y se lo mandé a una amiga mexicana y le dije, seguro que la frontera entre México y Estados Unidos no se parece a esto, porque aquí a lo mejor puede venir un barquito de los Estados Unidos, entonces, pero se considera que es suficiente poner un cartel que da el número a donde hay que llamar para registrar que ha venido alguien en un barco y que a lo mejor lleva un fusil o una pistola en el barco. Entonces ella dijo, desde luego esto no se parece nada a la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, un estudio empírico de cómo la frontera entre Canadá y Estados Unidos es diferente que la frontera entre Estados Unidos y México, pues sería un estudio muy interesante de derecho y espacio. Y para eso no se puede estudiar solo leyes y el tratado de 1849 que marcó la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Hay que también mirar pues, el espacio, el cartel que hay, ¿no? Y cómo son los barquitos que están ahí, a lo mejor cruzando el lago Ontario, porque hay que ver cómo funciona eso de las fronteras, no solo donde hay muchos policías y mucha vigilancia, sino también en sitios que son como más tranquilos, por decirlo así, porque el derecho, a fin de cuentas, está por todas partes, en los sitios más tranquilos y no solo en los sitios conflictivos. En fin, ha habido muchos estudios de derecho y sociedad que se fijan en el espacio, sobre todo en estudios de la ciudad, en estudios urbanos, porque desde luego en las ciudades ya sabemos que hay muchos conflictos sobre el espacio. ¿Este vendedor ambulante es legal? ¿Tiene una licencia o es ilegal? Y eso es porque está en un espacio determinado. A lo mejor sí, a lo mejor está prohibido el vender cosas en un sitio, yo qué sé, enfrente de un gran banco en el centro de la ciudad, y en cambio solo se dan licencias para vendedores ambulantes en ciertos sitios. Bueno, entonces hay que mirar esa relación entre derecho y espacio, muy fijándose pues en este sitio sí es legal, en este sitio no. Este vendedor entonces acaba pareciendo como criminal porque está en un espacio que no corresponde, que no está autorizado para esta venta callejera, ¿no? Y entonces hay muchos estudios y desde el punto de vista de derecho indígena hay también muchos estudios muy interesantes de cómo los gobiernos coloniales o postcoloniales usaron maniobras espaciales para decir los indígenas tienen que estar aquí, pero de ahí no pueden salir y este otro espacio es para blancos solo, ¿no? Y esto ahora generalmente no se hace de una manera muy formal, no se prohíbe absolutamente a los indios entrar, yo qué sé, a los grandes museos de la Ciudad de México, pero desde luego de una manera informal hay unas normas, ¿no? Que los indígenas están mejor vistos en unos sitios y en cambio en otros no. Y es igual
en Canadá, ¿no? Entonces, hay indígenas que ahora son abogados o profesores de derecho y que están estudiando la relación entre las maniobras del espacio, las maniobras geográficas que han hecho los gobiernos y el derecho o la falta de derechos, ¿no? Pero lo que yo estuve promoviendo desde hace tiempo es el considerar que todos los espacios tienen una temporalidad. No son solo espacios, son espacios con una temporalidad. Entonces, por ejemplo, una tienda es solo una tienda cuando está abierta durante horas de comercio, pero a las 3 de la mañana no es una tienda, es un edificio, pero no es una tienda. Otro ejemplo, un juzgado es solo juzgado cuando entra el juez. Si el juez no está ahí, esa habitación es una habitación, pero no es un juzgado. Entonces, bueno, yo no sé en México, pero aquí en Toronto siempre hay un funcionario que dice, "Court is in session, please rise." Entonces todo el mundo se supone que se pone de pie cuando entra el juez. Entonces, cuando entra el juez, eso es un juzgado. Es una temporalidad. Pero es esa misma habitación, cuando ya se va el juez, bueno, los abogados pueden conversar unos con otros, o a lo mejor el acusado puede hablar con el abogado, o lo que sea, ¿no? Entonces, el espacio que es el tribunal no es solo un espacio, sino tiene también una temporalidad muy específica. Otros espacios que también son jurídicos, pero tienen una temporalidad, es algo como la vivienda unifamiliar. Y como yo estudio el derecho en general a nivel municipal, la vivienda unifamiliar es un objeto jurídico muy privilegiado y muy importante. Pero es un espacio jurídico que tiene una temporalidad, porque es un hogar cuando vuelven los niños del colegio y vuelven los mayores del trabajo, ¿no? Porque si no hay nadie o está solo la señora de la limpieza, aquello no es un hogar. Entonces, el hogar, que es como una experiencia, eso es una categoría una categoría cotidiana, ¿no? Esto es un hogar. Bueno, es un hogar durante un tiempo y es un espacio que también es jurídico, porque en derecho municipal hay unas normas que dicen la vivienda unifamiliar no puede tener más de, yo qué sé, cuántas personas que no son parientes, ¿no? O una vivienda unifamiliar tiene que estar separada de las otras, tiene que tener un jardín a lo mejor, o no. Entonces, la vivienda unifamiliar es un cronotopo que tiene un espacio, unas normas espaciales que también son generadas por el derecho, porque a lo mejor si viven ahí 3 familias, a lo mejor va a venir el inspector municipal y decir, esto no es un sitio adecuado para 3 familias, es solo para una familia. A lo mejor eso no pasa en México, pero desde luego pasa en Norteamérica, ¿no? Que vienen los inspectores municipales y dicen, bueno, aquí hay 6 personas que no son parientes, yo qué sé, son gente joven, soltera, y están viviendo juntos en una vivienda unifamiliar. Esto está en contravención de la norma tal, ¿no? Entonces, el hogar, así como experiencia, está muy ligado al cronotopo jurídico, que es la vivienda unifamiliar, ¿no? Y, bueno, entonces hay muchos otros ejemplos
de cronotopos creados por el derecho, como yo que sé, el Parque Nacional. Bueno, en el Parque Nacional pues hay árboles y también hay árboles en el Parque Municipal, pero jurídicamente son dos espacios diferentes y tienen una temporalidad diferente. Entonces, eso se puede aplicar, yo que sé, a, a muchísimas ramas del derecho, ¿no? Por ejemplo, la fábrica, que es una cosa, o el lugar de trabajo, que es muy importante en derecho laboral, ¿no? Pues es solo fábrica durante horas de trabajo. A las 2 de la mañana, a no ser que tengan un turno de noche, aquello no es fábrica, es un edificio. Y así, ¿no? Entonces eso puede ayudar a pensar en cómo el derecho tiene una relación muy estrecha con el espacio y el tiempo. Y entonces la gente de la calle sobre pues cómo funciona el derecho de esa manera espacial y temporal, ¿no? En fin, ya acabo y entonces si tienen alguna pregunta o si quieren algún ejemplo de algún estudio que les pueda ser útil, que quieran leer, no sé, en sus vacaciones cuando tengan tiempo, que a lo mejor no tienen mucho tiempo para leer, pero desde luego hay algunos estudios, menos en español, pero hay algunos que a lo mejor esto pueden ser útiles. Bueno, esto, por ejemplo, el año pasado, el 2020, la editorial Siglo XXI en Buenos Aires esto publicó un librito que se llamaba La Corte en Escena y era un estudio del espacio de la Corte Suprema de Argentina. No solo el espacio arquitectónico, aunque eso también daba mucho que comentar, porque siempre está cubierta de andamios, porque siempre está reparándose, porque nunca está acabada esa corte, sino también cómo funciona el espacio dentro y qué pasó cuando los jueces de la Corte Suprema decidieron que tienen que dar una apariencia más democrática y de transparencia y entonces decidieron que podían entrar la gente de la calle cuando están en una audiencia. Y resultó fatal aquello porque había gente, pero estaban solo abogados hablando con los jueces y dando sus argumentos muy jurídicos y la gente no solo no entendía lo que estaban diciendo los abogados, sino que además los abogados estaban de espaldas a la gente porque, porque estaba la gente dentro del tribunal, pero así en unos bancos como los de, yo qué sé, muy detrás en una iglesia. Entonces estaban los abogados de espalda, o sea que ni siquiera se podía oír lo que estaban diciendo, pero si lo hubieran podido oír, no lo hubieran entendido, porque era todo, la sección tal de la Constitución dice que esto, lo otro, ¿no? Entonces, el intento de hacer una maniobra espacial arquitectónica para dar apariencias de transparencia democrática no funcionó en absoluto, ¿no? Entonces es interesante el fijarse en esos detalles arquitectónicos del espacio, en dónde está el juez, en dónde están los abogados, en dónde está otro personal, ¿no? Eso es muy importante. En fin, ahora, Alonso, si hay preguntas o comentarios o lo que sea. Sí,
Tenemos una pregunta que quiero ligar a algo que me gustaría que desarrollara, porque eh, hablemos un poquito en términos formales de democracia, ¿no? Nuestra legislación, nuestro sistema democrático mexicano, tiene ciertas terminologías que me parece que hacen referencia a espacios-tiempos. Me refiero concretamente a algunos. Por ejemplo, el proceso electoral. El proceso electoral se inaugura con un calendario y sigue fechas específicas. Hace referencia a una serie de rituales, digamos, desde la sociología para construir la legitimidad de las autoridades, pero está limitado igualmente en el tiempo. No todos los tiempos son electorales. Eso altera calendarios para la propia lógica de los procesos electorales, impugnación, etcétera. O, por ejemplo, la jornada electoral, que también designa un día específico que está Sí, en la ley, ¿no? Y dice cuándo se inaugura, cuándo, o sea, es un domingo, ¿no? Un domingo en junio. No obstante, eso altera, digamos, el quehacer ciudadano ordinario. claro. Eso por un lado. Y por otro lado, lo voy a ligar a la pregunta que nos hace, muchas gracias, dice Sánchez. ¿Cuál considera que es el cronotopo en el desarrollo de las elecciones? En el entendido de esta panorama así muy general que te estoy Sí, dando con relación a esto. claro. Bueno, en eso de las elecciones, como en otras cosas, no hay solo un cronotopo, sino muchos, porque si hay una junta electoral en la capital de la nación, pues aquello es un cronotopo, pero si hay un, unas urnas para votar en un pueblo, pues aquello es otro cronotopo, ¿no? Um, y las normas son muy diferentes en un sitio y en otro. Um, aquí en Canadá, hace como 2 semanas, hubo elecciones generales y yo estuve en el sitio para votar del barrio, um, haciendo como, bueno, una función que es puramente voluntaria que se llama scrutineering, o sea, vigilando el voto. Entonces, me pasé 4 o 5 horas ahí mirando cómo votaba la gente, representando a uno de los partidos políticos. Entonces, el que haya varios vigilantes, porque cada partido político tiene derecho a tener uno, aunque los partidos políticos que no tienen mucha oportunidad de ganar en general no se molestan en mandar a gente o ni siquiera tienen voluntarios. Pero los partidos más grandes generalmente sí que tienen voluntarios. Entonces, eso de tener a voluntarios que están ahí, que no hacen nada, solo están mirando. Y incluso se quedan una vez cierran las urnas, o sea, cuando ya no es la hora de votar, se quedan ahí mirando cómo los empleados de la Junta Electoral están contando esos votos. Entonces, van sacando un voto de la urna y lo enseñan a los voluntarios. Ok, este voto es para el candidato tal. Ok. Y así se puede comprobar que no hay trampas. Bueno, pues en México a lo mejor es muy diferente, um, pero desde luego el sitio donde se va a votar es un cronotopo, pero después el juzgado es otro y después el centro nacional donde vienen todos los datos es otro. Y si se, se hace de manera electrónica, pues es una cosa y si no es otra. Y desde luego en Canadá se decidió hace bastante tiempo que no se usaría ningún dispositivo electrónico esto para votar. Se usarían las papeletas y el lápiz. Y este año, por la pandemia, a la gente que venía a votar se le daba un lápiz, pero después ya se lo llevaban a su casa. No es que tuvieran así
un par de lápices para todo el mundo, que es lo que ocurría antes. Y yo vi a mucha gente que estaban muy confundidos diciendo, bueno, pero este lápiz ahora ya lo dejo para la siguiente persona. No, no, you take this home, you take this home. Entonces hubo así un poco de revuelo con eso de los lápices, ¿no? Que es pues una cosa divertida hasta cierto punto, pero eso también indica que la gente se toma eso de votar como una cosa tan normal, tan de rutina, ¿no? Que es como, yo qué sé, ir al café y pedir un café en el bar. Pues entonces nada. Y entonces el proceso de la votación es como muy rutinario y hay muy pocas ocasiones en las que hay peleas. Y entonces eso quiere decir que el cronotopo de las elecciones en Canadá es un cronotopo así muy, muy cotidiano y muy poco conflictivo. En cambio, la campaña electoral sí que es muy conflictiva y se están echando tomates así unos a los otros, pero cuando llega el día de la votación, nada, aquello es de lo más rutinario, es como ir, pues eso, a comprar el periódico a la esquina, ¿no? Pero a lo mejor en México el día, el día de las elecciones pues tiene una temporalidad, una espacialidad más conflictiva y diferente. Ustedes me dirán. Sí, hay varias temporalidades, por eso me interesaba detenerme en eso, porque efectivamente hay un calendario electoral que fija a partir de cuándo empiezan los procesos electorales, pero es eso, son un conjunto de procedimientos. Primero para los partidos para seleccionar a sus candidatos y tiene reglas, ¿no? Que el dinero público que se le da a los partidos. Entonces, digamos, hablamos de una sucesión de cronotopos que finalizan hasta que terminan las impugnaciones. O sea, el día de la jornada electoral sí tiene su propia conflictividad, sus propias reglas, su propia espacio-temporalidad, pero todavía después hay una parte de conflicto judicial. Por ejemplo, nuestro calendario electoral, nuestro proceso electoral todavía no ha concluido. Sí, bueno, está concluyendo porque están concluyendo las últimas impugnaciones que se hicieron de la elección, que fue en junio. Entonces, nuestra temporalidad, digamos, en ese sentido es muy grande y tiene con esta naturaleza histórica que también supongo se relaciona con los tiempos o las capas temporales que también constituyen los cronotopos. Y otra cosa, para que quede como clara la parte, todas las posibilidades, toda la riqueza del cronotopo, antes de darle la palabra a Roberto Morales, que tiene la mano alzada, las posibilidades en cuanto a la persona, porque creo que también es importante, la ley define espacios personales, define a un ciudadano, por ejemplo, a una ciudadana, y esa ciudadana, si yo voy a Canadá, por ejemplo, tengo un estatus distinto, tengo un pasaporte, un documento que limita mis posibilidades espaciotemporales. Puedes estar en Canadá, no sé, por decir un tiempo, ¿no? 6 meses, después de lo cual ya no tienes ese estatus legal y así sucesivamente. Y también, por ejemplo, para la función electoral, yo soy funcionario, si fuera, o usted, ¿no? Que fue escrutadora o representante de partido en casilla, que así se le llamaría aquí en México, tiene una función también que es, yo, Mariana Valverde, acudo como ciudadana canadiense, eso ya me da una definición espaciotemporal, un cronotopo propio de ciudadana canadiense, y me desplazo a este recinto en donde me construyo como, simbólicamente, como representante de un partido y eso también altera mi estatus jurídico. O sea, lo único que quiero es como profundizar un poco en esta parte de que funciona a diferentes escalas el cronotopo y también tiene que ver con la persona y que la persona también tiene este desplazamiento espaciotemporal. Entonces, Ahora, ¿alguien, sí, ¿alguien tenía una sí, pregunta? Roberto Morales tenía levantada la mano. Sí, mi duda va en un sentido un poco, la mayoría de las cosas que yo participo para
estas sesiones es en relación a participación ciudadana. Y mi duda va en ese sentido, ¿no? Porque ahorita menciona algo que dijo como normas informales, ¿no? Y en ese sentido, tanto dentro de las categorías de la experiencia, también tomando en cuenta que pensando que en los tiempos electorales y después de ello se hacen promesas y después se elaboran políticas públicas en relación de esas promesas o se ejecutan ciertas situaciones en relación a esas promesas, pues me toma como bastante sorpresa cómo hacer este tipo de análisis que van dirigidos hacia la cultura de la participación de una política pública, ¿no? Porque, por ejemplo, mencionaba esta situación cultural en donde accesa o no a un derecho, ¿no? Y ahora me toca como ver al sector cultural, que muchos piensan que es el sector artístico, ¿no? Y en ese sentido es bastante confuso cuando la ley de cultura y las políticas públicas o las políticas públicas en relación a la cultura solamente es lo artístico. Entonces, ¿cómo se pueden elaborar por encuestas, ¿no? En relación a esta percepción? ¿Cómo podría determinarse pues, justamente la relación de espacio y tiempo en relación a estas políticas públicas y estas situaciones o estas cognociones informales, ¿no? De lo que es una política pública o de lo que no es? Sí, bueno, no, no veo así una pregunta especial para mí. A lo mejor era solo un comentario o, am, en fin. No sé si tengamos alguna otra pregunta, alguna otra cuestión. Aprovechen que está la doctora Valverde aquí. Igual, si nos pudieras dar algunos datos para identificar el libro de Chronotopes of Law, ¿no? En general, ¿de qué se trata esta obra? Digo, les comento, es una obra que publicó la doctora Mariana Valverde, que trabaja este tipo, pero que hace análisis de diversos cronotopos que funcionan de distinta forma. Space Jurisdiction, no me acuerdo del título completo, pero es un trabajo que hace justamente estos análisis de cronotopos en diferentes momentos. Sí, bueno, pero no está traducido al español. En la Universidad de los Andes justamente han traducido una serie de artículos importantes de la geografía jurídica y algunos de ellos incluyen el análisis de la temporalidad y no solo del espacio. Entonces, lo que puedo hacer es buscar la referencia a esa antología de los textos más importantes de la geografía jurídica que están compilados esto por María Victoria Castro, y ahora no me acuerdo el título, pero es un título que desde luego se encuentra a través de la Universidad de los Andes y que me parece muy útil porque el tener ejemplos de los investigadores más importantes que se inventaron eso del espacio y el derecho, y desde luego incluye algo. Ahora ni siquiera me acuerdo si el artículo que tengo yo en esa antología es, es algo de los cronotopos. Yo creo que es anterior, pero también dice que para considerar el espacio hay que siempre considerar que cada espacio tiene una temporalidad particular, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es buscar el título de esa antología que yo creo que como publicación de la Universidad de los Andes
yo creo que es gratis, ¿no? Que está online. Entonces, eso sería un buen sitio donde empezar a leer estas cosas. Y desde luego, si les interesa esta cuestión de mirar al juzgado o a los tribunales desde este punto de vista, pues el libro de Leticia Barrera que se llama La Corte en Escena, supongo que se encuentra en México porque la editorial Siglo XXI es también mexicana, es medio mexicana, medio argentina. Entonces, pero voy a buscar eso de esa antología que se llama algo como Derecho, Espacio y algo más, ¿no? Y desde luego es una antología buena porque son como los autores importantes en este campo y hay como 6 o 7 artículos, entonces incluso uno de ellos pues les puede interesar, aunque a lo mejor otros no, pero ya es algo. Entonces voy a buscarlo porque ahora no lo tengo así. Eso, tengo que hacer un poco de googling para buscar eso que hizo mi amiga María Victoria Castro. Y ella justamente hizo su tesis doctoral sobre el derecho y el espacio, pero más a nivel local, municipal, a pesar de que ella fue profesora de Derecho Constitucional y ahora está trabajando en la Corte Constitucional de Colombia, o sea que más tiene que ver con el nivel nacional, pero en un momento ella iba a hacer su tesis sobre la organización municipal de los espacios a través del derecho, ¿no? Entonces, ahora les mandaré eso, pero tengo que buscar un poco antes de poder mandárselo. Muy bien, muchas gracias. Recuerdo también alguna vez que platicaba usted sobre el Estado no solo como productor de espacios, sino como un espacio, inclusive por ahí, y hay un trabajo también de una persona de Colombia que habla sobre la FIFA, hablando de estados, hablando de órdenes normativos, de conflictos normativos y de cronotopos, pero tampoco recuerdo el nombre del autor, creo Sí, que usted lo asesoró en la tesis doctoral. sí, no, eso fue Fernando Tamayo, que a pesar de que estudió el derecho así de una manera muy seria y muy tradicional, pero se le ocurrió escribir un capítulo de su tesis empezando por hablar de un partido de fútbol que jugó Diego Maradona cuando estaba en Nápoles, que fue considerado no fútbol porque no se jugaba por las reglas de la FIFA. Y lo hicieron a propósito, porque él quería sacar dinero para, yo qué sé, un grupo en Colombia. Entonces, no se puede ganar dinero por un partido de la FIFA si no está en las reglas y todo. Entonces, hicieron un partido, yo creo que con 10 jugadores en vez de 11, una cosa así. Entonces, ya no era un partido de fútbol, porque es igual que lo que decía antes, de que el tribunal es solo tribunal cuando entra el juez. Si no está el juez, aquello no es tribunal. Y un partido de fútbol, incluso si está Diego Maradona, no es partido de fútbol si está organizado con unas reglas que no son las reglas de la FIFA, ¿no? En fin, eso es una manera muy interesante de pensar en cómo el derecho, incluso el derecho privado, que es el derecho de la FIFA, ¿no? Las leyes del juego, ¿no? Que mi hijo mayor fue árbitro de fútbol durante varios años y él se aprendió de memoria
the laws of the game, las leyes del juego. Y él, desde luego, esto como árbitro, él aplicaba esas leyes a rajatabla, ¿no? Entonces fue muy divertido para mí ver cómo las leyes de FIFA incluso tienen más fuerzas que las leyes del Estado, ¿no? En fin, pues ahora les mandaré unas referencias, pero Alonso, te las voy a mandar a ti en un email porque ahora tengo que salir de esta reunión para después buscar estas referencias. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ha sido un gusto y espero que cuando ya estemos haciendo más eventos en persona, pues podamos continuar estas conversaciones. Sí, será un gusto tenerla presente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo sé que los magistrados y magistradas que integran la Sala Superior estarán más que encantados de conversar con usted y nosotros en la Escuela Judicial también y nuestro público igualmente. Doctora Mariana, pues muchísimas gracias. Sí. Gracias a todas y a todos los presentes a nombre de las magistradas y magistrados que integran la Sala Superior, en nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral. Le doy las gracias y un fuerte aplauso por su plática, que estos temas son interesantísimos y que se salen de lo estrictamente electoral, pero que vemos las posibilidades que tiene el derecho más allá de los análisis formales. Muchísimas gracias nuevamente. Ok, bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima y gusto en saludarla. Hasta otra vez.